Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Ya volvió Jorge, ayer me dejó sola, pero bien acompañada. Tuve una entrevista con Pablo Stefanoni, un periodista, ensayista, historiador argentino, y hablamos sobre América Latina y el mundo y cómo andan los campos ideológicos y cómo se comporta el mundo actualmente, ¿no? Muy incierto todo. Y en la segunda parte estuve junto a Andrés Mallo hablando de un festival cultural que va a darle mucho color a la ciudad de La Paz y al país también. Así que hicimos la tarea en tu ausencia. ¿Cómo vas, Jorge? Sí, vi la columna, vi el programa un poco, la entrevista me gustó. ¿Tú estabas escribiendo tu columna? Estaba escribiendo, sí. Estoy escribiendo un libro sobre el Mundial. Dime el título de tu columna. La realidad nos mintió. Qué lindo título. La realidad nos mintió. Parece que algo así está sucediendo en el mundo. Siempre se dice que la única verdad es la realidad, sí. Pero nos mintió. Nos dice la realidad que Messi es un tramposo, que nunca jugó bien, que los casi 1000 goles que hizo son toda una gran mentira. Qué raro. La clase que él tiene para parar la pelota, para hacer toda la cosa, todo es mentira. Qué raro, Jorge, hablando de Messi, pero sí es verdad que los medios contamos. La realidad ahí está, como el amor en el aire, y los medios construimos según la responsabilidad de cada medio y de cada periodista. Y en las redes, ahí sí que es el gualaicherío total. ¿Sabes lo que es el gualaicherío? No, pero me lo imagino. Claro, gualaichear, gualaicho, juguetear, ya no importa nada, gualaichar. Sí. Bueno. No, es el gran tema que me ocupa en este tiempo, el tema de las redes sociales. Sí. Lo que se puede hacer con las redes sociales es algo gravísimo, es un peligro. A mí también me interesa. Vamos a traer alguna entrevista. Vamos a traer un profesional. Bueno, lo que hay que traer es Víctor Hugo Romero, o el trabajo de Víctor Hugo Romero, como todos los días. A ver, lentes y a leer. Otra vez estamos rodeados de conflictos, Su Alteza. Externos e internos. ¿Qué hacemos? Mátenlos con la indiferencia. Eso ya hizo el presidente Rodrigo Paz. Ojo, es algo que ya hizo porque en los bloqueos creo que la estrategia, y de hecho lo dicen algunas voces desde el gobierno, esperamos que la cosa se apague sola, sin provocar violencia, lo que me parece bien, pero de alguna manera dejando las cosas estar ahí, ¿no? Es un tema, cuando uno está en gobierno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos orden a la fuerza, con violencia e incluso con muerte? ¿O dejamos que las cosas pasen, que no haya queso, que no haya leche, que no haya nada? Yo creo que la solución está al medio. Ellos mismos lo dicen en el gobierno. Diálogo, diálogo, diálogo. Bolivia, 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 50, 50, 50. No sé cuán contento está con el discurso del gobierno Samuel Doria Medina, porque ya dijo, yo ya estoy fuera. Cuando le preguntaron en más de una entrevista si está alejado, dijo, alejado, yo ya estoy fuera. Tanto así que en la asamblea están esperando ya instrucciones para ver qué sucede. Me parece que Rodrigo Paz enfrenta un momento más solitario, con todo ese bloque demandante que ha estado presente en el Chapare, en el Altiplano, llámese Central Obrera Boliviana, CSUTCB, Bartolinas, Tupac, todo ese bloque que ha calificado de vándalos, terroristas, violentos, con ellos no va a contar. Con las fuerzas de Libre tampoco, porque en Libre están diciendo, nosotros nunca tuvimos nada que ver y tenemos la receta, nada que ver. Y ahora su aliado era Samuel Doria Medina, pero si Doria Medina se lleva su pelota, o sea, hay una ministra de Turismo, no se sabe qué pasa con Lupo, ya está criticando al ministro de Economía Espinosa y dice yo ya me salí, ¿qué va a hacer Rodrigo Paz en esta comillas soledad política? Tendrá que afianzarse. Ricardo Paz estuvo acá y dijo, hay que esperar a ver cómo reacciona políticamente, ¿no? Claro. Esa es la noticia de la política. Otra cosa que me preocupa, que no es un tema de Bolivia solamente, sino de todos los países del mundo. Para ocupar los cargos públicos, uno necesita de un cúmulo de personas muy capacitadas, que tienen que ser, no sé cuántas serán en Bolivia, 5.000, 8.000, 3.000, 200. En un gabinete pueden ser 30 personas importantes. Hay 30 personas importantes, muy capaces,
con personalidad, con fuerza, Y con de energía, confianza, y de confianza. por eso, al lado del presidente, bueno, yo no lo sé, no me puedo responder eso, pero si además de que es difícil constituir un gobierno desde la capacidad, se te van yendo, van renunciando. Exacto, entonces, es que por eso yo subrayo la confianza y la lealtad. Escribió Ricardo Paz una columna en Último Minuto hablando del edecán de Gualberto Villarroel, que cuando asesinaron a Gualberto Villarroel lo torturaron y lo mataron en la Plaza Murillo. Su edecán pudo haberse hecho bola y punto. Vallivian de apellido. Y el columnista es Ricardo Paz Vallivian, así que de repente conoce más de la historia. Y dice, el edecán pudo haberse salido, y no, se quedó junto a Gualberto Villarroel y lo torturaron y lo mataron. Por eso yo prefiero un leal que 500.000 capaces, como... Eso dijo cosa, también. Ricardo, a ver, a raíz de eso, dijo, prefiero 1 gramo de lealtad a 1 tonelada de capacidad. Cosa así, eso ¿no? dijo Ricardo, que dijo Banzer. A mí Banzer no es santo de mi devoción para nada. De él sí que yo me quiero estar muy lejos. Él. Tampoco la por dijo. Supuesto. Pero yo creo que la lealtad es fundamental. La capacidad también. Pero un capaz que se te dé la vuelta, capaz que no es lo más conveniente. Bueno, bolimétrica, vamos a la bolimétrica. Temas para hoy. Y el equipo va a listar también la cotización del dólar, que es fundamental. Bolivia registra elevado número de focos de calor, es una noticia que está apareciendo todos los días. Incautan 189 kilos de oro ilegal en Virubiru, esto parece un cómic. Dólar supera 11 en Bolivia, genera escasez, por supuesto. El ministro Lupo, que está en el centro de los rumores, evita confirmar su renuncia. Seguimos con este tema. Y Paz y Doria Medina ahondan sus diferencias. Aunque Doria Medina dijo, yo ya me fui, ¿qué diferencias? Esas son las noticias para hoy. Ahora, me queda lo del oro, ¿no? Lo del individuo, sí, que con 4 maletazas, terribles, además hermosas, se ve que eran nuevas, que llamaban muchísimo la atención por lo moderna que eran, por lo linda también, tremendas maletas, llevaba 189 kilos de oro y las pasó normalmente. Estas son mis maletas. Pensó que las iba a pasar. ¿Qué lleva adentro? Oro. ¿Cuál es el problema? Lleva 180, ¿sabes lo que llevar 100? Es un cargamento, es una exportación. Y bueno, si alguien se atreve a hacer eso es porque en algunas oportunidades ha pasado. ¿Y qué tiene? Como decía esa adivinanza, oro no es, plata no es. Abre las cortinas y verás lo que es. ¿Qué es? Oro no es, plata no es. Abre las cortinas y verás lo que es. ¿Qué es? Plátano, pues, plátano. Oro no es, plátano es. Muy bien. Acaba de llegar Jorge Telles, que sí se sabe la adivinanza, y nos va a hablar de diésel, de gasolina, de la escasez, de qué se puede hacer. De repente sale una buena idea acá para el gobierno. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASA. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASA.
Bueno, hoy la complicidad como la que tuvieron Bonnie and Clyde es con Jorge Telles. Enseguida lo presentamos y mientras Jorge apaga su teléfono, que se volvió loco, ya lo apagó, yo le digo que seguimos con buenas noticias desde PRODEM. ¿Sabe por qué? Porque estamos en meses muy significativos. Julio para La Paz, agosto para todo el territorio y bueno, como dice el presidente, Bolivia, Bolivia, Bolivia. Bueno, por Bolivia, PRODEM va a ampliar los días súper envidiables de Banco PRODEM. Del 20 de julio al 31 de agosto, PRODEM celebra las fiestas patrias con tasas que hacen crecer más tu dinero. Ahora que está subiendo el dólar, ahora que hay crisis, hay que pensar en hacer crecer el dinero. Abre tu DPF en Banco PRODEM y recibe 7% de interés a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Así que abrir el DPF y ahora sí, que viva Bolivia, Bolivia, Bolivia. Con esto no es 50-50-50, es 10, 9 y 7% en PRODEM. Se amplían los días súper envidiables. Jorge, ¿ya se calmó tu teléfono? Ya se calmó. Se volvió loco. Y yo le hago caso a esto y le recomiendo a Jorge Telles, que es nuestro invitado de hoy, ingeniero, geólogo. ¿Cómo va, Jorge? Buenos días, muchas gracias. Qué lindo Claudia. tenerte acá, Jorge. Un placer, un enorme gusto y placer y un saludo cordial a toda tu gente y a todos tus televidentes. Esto es, el DPF es un depósito a plazo fijo Sí, de Banco PRODEM. muy bien. Que tiene unos intereses maravillosos, 7, 9 y 10%, 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente es fantástico y vamos a aprovechar esta oportunidad que alargaron hasta fin de mes, porque esto terminaba el 19, se puede hacer todavía un plazo fijo a estos intereses que son los más altos de plaza, antes de que llegue la lluvia de premios de Banco PRODEM. Quiero comenzar, estaba buscando acá mi dato en el teléfono, porque acá Jorge nos dará información. Otra vez estamos no viendo las filas kilométricas, sería una exageración, pero tampoco vamos a decir que todo está bien. Hay en algunos lugares algo de filas, habría que mirar el conjunto del país, no solamente la ciudad en la que vivimos o el lugar donde estamos. Hay filas y hay escasez de diésel. Hace pocos días se dijo que el 80% del transporte interdepartamental no iba a funcionar o iba a estar, de hecho, paralizado. Bueno, yo acá me pregunto, y estaba buscando en mi chanchullo, ¿cómo es esto de las plantas? ¿No que teníamos estas plantas separadoras de líquido? Está la planta de Río Grande y la planta separadora de líquidos Carlos Villegas, que es una de las 3 plantas más grandes de Latinoamérica. Es la que está, si se acuerda usted, en la provincia Gran Chaco, en el departamento de Tarija, y la planta de Río Grande. Pueden producir GLP, algunos tipos de gasolina, y esto ¿sirve, no sirve? Me queda con esa duda, Jorge. Querida Claudia, muy buenos días. Bueno, mira, estas se llaman plantas de separación de líquidos, ¿no? Pero es básicamente del gas, que se hace del gas. Cuando salen los productos de pozo, de la boca del pozo, es como si tú agarraras una botella de papaya salviete, ¿no? La agitas un poco, la tapas, levantas tu dedo y sale un chorro. Sí. En ese chorro sale generalmente agua, lo más importante, petróleo, en el caso de Bolivia muy poco, condensado, que es un gas que está en estado físico líquido, y gas. Y hay una serie de otros productos más que salen junto con todo ese chorro. Entonces lo que se hace en la boca del pozo es separar el agua de todos estos, y todos estos, especialmente el gas, se lo lleva a estas plantas para poder no solamente estabilizar el producto, sino para poderlo separar en sus componentes, porque el gas natural que sale de la boca del pozo no es un solo producto, es el metano, es el etano, es el propano, es el butano, es el pentano, y otros gases como el argón, el xenón, gases raros. O sea, todos esos gases son, excepto estos últimos dos, son hidrocarburos y forman parte de la composición del gas natural.
el gas natural sale así y se los lleva a estas plantas, la que hay en Yacuiba, ¿no? Que era básicamente para la exportación de gas a la Argentina. O sea, el caudal de gas, que está mezclado con una serie de cosas y que le hace, obviamente, cambiar algunas de sus propiedades, digamos, favorecer el hecho de que además de metano, que es casi el 90 y tantos % del volumen del gas natural que producen en Bolivia, 93% es metano, el CH4, el primer, los otros etano, propano, 3 butano, 4 carbones, pentano, 5 carbones, ellos le hacen subir el poder calorífico al gas. Estamos ¿no? hablando de gas, pero y estas dos, reitero, Esa. la planta de Río Grande y esta la de- separadora de líquidos Carlos Villegas, ¿no sirven para refinar la gasolina también? No, solamente para el gas y separa estos gases que los llaman licuables, o sea que se pueden volver líquidos. Por eso se llaman licuables y en estas plantas lo que se hace es separarlos a ellos y venderle a la Argentina solamente metano, ¿no? O sea, el gas básico CH4. Cuando le vendíamos, ¿no, Jorge? Cuando le vendíamos, exactamente. Pero antes, tocayo a la Argentina, querida Claudia, se le vendía, o sea, no se le vendía se le vendía por volumen, sino se le vendía por poder calorífico. Eran 1000. Claro, que es un plus. Es un plus. Entonces, para poder llegar a ese plus, tenías que meter un poco de estos licuables para poder llegar a los 1000 y tantos BTUs, porque el metano solamente tiene 900 y tantos. Sí, porque ¿no? el gas se mide en BTU. Exactamente, es poder calorífico, el British Thermal Unit, quiere decir, ¿no? Y se mide así como dice mi tocayo. El tema es de que prácticamente, no le vendemos ya a la Argentina, la planta está parada, ¿no? ¿Completamente parada? Creo que no completamente parada, creo que algunos de los yacimientos que están ahí en el sur, San Alberto, por ejemplo, que eran los que llevaban el mayor caudal hacia la Argentina, no, ahora seguramente un 30% se procesa ahí y se lleva el GLP, por ejemplo, el gas de garrafa es una mezcla de propano y butano, del C3 y el C4, es las garrafas. Eso es el GLP que llamamos nosotros. El etano se utiliza básicamente para petroquímica, se utiliza mucho el etano. Y esos obviamente tienen, o sea, nosotros consumimos en Bolivia más de 1.200, 1.500 toneladas día de GLP, todavía, a pesar de que hay las redes de gas domiciliarias. Entonces ese gas Eso significa separa gas licuado. de petróleo. GLP, gas licuado de petróleo, la garrafa. Y es propano más butano, más o menos 50. ¿Y estará esto en riesgo? Perdón, Jorge, quiero hacer una pregunta, pero me quedo con esto del gas, porque además de porque es interesante. la escasez de gasolina y de diésel, también he escuchado en medios que está escaseando el gas en garrafas, ese gas licuado. Es el que usa la gente para uso El que domiciliario. usa la casera para poner la hamburguesería, el gas que usamos en casa, algunos que tienen en la cocina. Yo tengo mi estufita a gas, de hecho se me ha acabado el gas, tengo que ir con la estufa. Me acabo de acordar que tengo que comprar una garrafa. ¿Hay? Hay garrafa, antes importábamos, pero en Cochabamba hay unas 2 fábricas que fabrican estos botellones, estas garrafas, ¿no? De acero para el GLP. ¿Sabes? El tema es de que todo esto sale del gas, y del gas, como les decía anteriormente, es más o menos 94% metano, C1, y la garrafa es propano y butano. Entre el propano y el butano, del 100% de gas que tú tienes, deben ser 4%. 4% nada más. O sea, si tú produces 100 gas, solamente 4 es propano y butano. Por eso no tienes GLP. Claro. Por eso no tienes GLP. ¿Y continuará esta escasez, Jorge? Sí, o sea, las cosas como están, que están obviamente mal, ¿no? Por más que se lo quiera disfrazar y demás. A mí también me llama mucho la atención lo que ustedes comentan al comienzo, la tranquilidad con que se den estas cosas, ¿no? O sea, demuestra
no solamente una irresponsabilidad con el país, no, con todos los ciudadanos bolivianos, porque hacer faltar esto, querida Claudia Tocayo, es un atentado al pueblo de Bolivia, a esa señora que está correteando con su garrafa y que necesita tener esa garrafa para poder cocinar, por ejemplo. O para lo que fuere. Ya no hablamos de calefaccionar, no, ya sería un lujo. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo el gobierno, a través del presidente de YPFB, no hace una conferencia de prensa a todo el país y le dice claramente cómo estamos. ¿Cómo estamos con gas? ¿Cómo estamos con las garrafas? ¿Cómo estamos con el tema del petróleo? Con la gasolina. Es decir, ¿hay? ¿No hay? ¿Vamos a tener una crisis energética? ¿Se está explorando? ¿No se está explorando? ¿Se está comprando? ¿Cuánto se está comprando? ¿A quién? ¿Cómo? Es decir, dar precisiones. Está todo en una nebulosa y nadie entiende nada. Esa es la forma en que trabajan los políticos en Bolivia, Tocayo, no sé, seguramente en otros países de Latinoamérica más, pero primero, irresponsabilidad. Segundo, ignorancia, no saben. El ministro de Energía y Hidrocarburos, ¿no?, el señor Blanco Quintanilla, el que se llama, no sé, lo más cerca que está de los hidrocarburos es cuando va con su auto a cargar gasolina en su tanque. No saben, es del sector, dicen que es del sector eléctrico, yo no lo conozco, ¿no? Pero sé que no sabe. La gente que está ahí, la mayoría de la gente que está trabajando en yacimientos, el presidente de yacimientos es ingeniero civil, ¿no? Y la relación es una relación personal de amistad o de negocio, será o de lealtad, de confianza. O de lealtad, ¿qué será? Es el señor que, digamos, el mérito que tiene es haber construido el Palacio Legislativo, ¿no? En el gobierno de Evo Morales, él es ingeniero civil, el presidente de yacimientos, pero es una barbaridad, eso no puede ser. ¿Cómo quieren que las cosas marchen bien si ponen a gente no adecuada, gente que no sabe, gente que no conoce, a manejar estas cosas? Jorge Barraza decía al inicio del programa que se necesita capacidad. Hay gente capaz, decía Jorge, en general, y yo digo en específico, hay gente formada en estos ámbitos, jóvenes o no tan jóvenes, que tengan la formación, la experiencia en Bolivia. ¿Sabes cómo está el mercado? ¿En Bolivia? Claro Sí. que hay. ¿Hay? Sí, y sabes, bueno, la mayoría de la gente es gente ya de mi edad también, gente que está jubilada hace mucho tiempo, que hemos pasado y hemos trabajado y hemos aprendido en YPFB. Nuestros primeros maestros son argentinos, los de YPF, de ahí viene YPFB. Claro. ¿No? Y en nuevas generaciones, porque me imagino que ustedes también en la universidad ven a las chicas y a los chicos estudiar. Yo hasta hace poco he sido docente de la UNSA, de la EMI, de Santa Cruz, de todas he trabajado y conozco chicos que ya tienen 10, 12 años de experiencia de trabajo. Es que aquí no pueden trabajar, no hay dónde trabajar también, querida Claudia. Es gente que puede salir de la universidad y no salimos excelentemente bien ni sabios de la universidad, sino con muchas falencias, pero suficientes como para ser 10 veces mejor que la gente que maneja Lo actualmente. lógico es que estos profesionales debían. sean identificados y convocados a trabar en Exacto. estas instancias del Debían, Estado. Deberían. pero es que en nuestro país no les da opción ni oportunidad. No hay. Mira, se van. Yo me acuerdo de un temita muy cortito, pero Medinaceli, me acordará. Sí, el nombre. el ex ministro de Hidrocarburos. El ex ministro de Hidrocarburos estaba trabajando en Bogotá, en Colombia, antes de venir para acá. Nosotros lo entrevistamos, o sea, es un profesional que, según dicen, sabe mucho Medinaceli. Sí, y no estaba aquí en el país. Pero es teórico, es su problema también, de Mauricio Medinaceli. Mauricio Medinaceli. Es teórico, ¿no? Es profesor, es docente. Y nosotros los profesores y docentes, primero deberíamos, o sea, para meternos en estas cosas, primero necesitamos también experiencia de trabajo. En la planta. Claro, hay que ensuciarse las manos. Hablando de planta... ¿Por qué no se compra petróleo y se procesa en estas plantas si procesan diésel y gasolina?
Mira, yo tengo ahí en mi maletín, Sí. tengo una carta que le he escrito al presidente Arce, al expresidente Arce, más o menos a los días es del 2022, creo, ya no me acuerdo bien. Hacía poco que estaba. Sí, hacía poco que había Asumido. tomado el gobierno. Y yo le he escrito una carta, la tengo ahí, te la voy a mostrar después, donde le digo, señor presidente, lo primero que tiene que hacer, compre petróleo. Le digo inclusive, compre un petróleo de 45 grados API, puede encontrar aquí en Sudamérica, y traiga ese petróleo y Claro. lo refinemos en nuestras Exacto, refinerías y procesarlo. hagamos gasolina, diésel, GLP, todo lo que tú quieras. Ahí está la carta, te la voy a mostrar. El tema es que nuestros políticos son ciegos, sordos, O sea, mudos. nunca le contestaron la carta. Obviamente no me han contestado, yo por respeto nunca le he publicado. Nunca le he publicado. 3 cartas yo le he mandado a este señor, y el primero es esto, donde le digo, compre usted esto. Yo le he sugerido también de que hay que comenzar a aumentar las plantas de almacenaje, hacer más plantas de almacenaje, y que lastimosamente por un tiempo largo vamos a tener que comprar de afuera para poder cubrir las demandas del mercado interno. Hablando de Arce, al chisme político, al rumor político, ¿es verdad que los hijos, tienes alguna información sobre la participación de los hijos, si ellos han sido expertos o no, y qué incidencia han tenido acá? Mira, querida Claudia, hasta hace 2 meses atrás, 2 meses, yo he sido, durante 4 meses, he sido del directorio de IPFB Chaco Sociedad Anónima. 4 meses, primeros 4 meses, nombrado por Medinaceli. Yo no lo conozco, él tampoco me conoce, pero ¿Conoce tu trayectoria? me conoce trayectoria, y sabes, además tenía él intención, porque es profesional del sector y sabe de que la única forma de solucionar este problema que tenemos acá en Bolivia es encontrando nuevas reservas de gas. Claro. Es la única forma. No puede sobrevivir Bolivia prestándose plata, yendo a buscar, engañándonos, Claro. engañándose, comprando de afuera, importar, con todo el problema de logística que estábamos hablando. Porque cuando Tocayo. uno compra afuera, Es grave. tiene que pagar en dólares. Y Cuando no tiene. cobra acá, cobra en bolivianos. Sí. Entonces se pierden divisas. Total. Y después para insertarse en el mundo uno necesita dólares. Esa Pero es la yo quiero, solución. 10 estábamos millones con de el tema de dólares. las plantas, y hay No dos te he plantas. contestado, pero- Sí, me tiene que contestar de los hijos de Arce. Ah, ya, Sí, pues. de los hijos de- he estado yo en el directorio de IPFB Chaco, y me han nombrado a mí director titular secretario del directorio, 4 veces. ¿Qué es lo primero que he hecho en la primera reunión, que era a fines de enero? La primera reunión, yo he pedido a las autoridades de IPFB Chaco, de yacimientos, de que se haga inmediatamente una auditoría a Mauricio creo que se llama, Arce Mosqueira. Eso es. ¿Por qué? Porque este señor con toda, Rafael ya Arce. estaba preso también. Ya estaba preso. Esa vez, este señor entró a trabajar a yacimientos hace más o menos, a IPFB Chaco, más o menos hace unos 2, 3 años atrás. Este apareció con un título de ingeniero de una universidad que ni se te ocurra, ni yo me acuerdo ni qué se llama. Una de esas cosas que vos haces en una esquina, ¿no? Y empiezas, abres tu kiosco y vendes algo, una barbaridad. Pero este ha salido de una universidad de estas, en Santa Cruz, y ha presentado un título. El primer requisito que había era de que él debía ser un profesional del sector, porque se hace además hacer un cargo en IPFB Chaco, que era gerente de proyectos. ¿De quién estamos hablando? Del hijo de Del hijo de Arce. Del hijo de Arce, de lo que me ha preguntado, el hijo de Arce, que está preso ahorita en Santa Cruz, que está metido con el Dorgatén, con el bot trading, 300 millones de dólares se han robado. Esto que estaban mostrando ustedes del asunto del oro, dice 25 millones de dólares, tocayo.
¿Sabes cuánto es? Y yo no he hecho el estudio, lo ha hecho el diputado de Mesa, Carlos Alarcón, Bot Trading. Él ha presentado un informe y en ese informe se demuestra de que hay no fuga, pues hay un robo, 300 millones de dólares. Aquí estás hablando de 25 millones de dólares. Bot Trading fue un gran escándalo. Escándalo. Hay a fines del gobierno. Bueno, ¿y qué ha pasado con este señor? Presenta estos papeles, más o menos creo que tenía una antigüedad de 4 años como ingeniero. Nunca en su vida creo que ha trabajado este señor en algo parecido. O sea, un título no dice absolutamente nada de una persona. Pero, ¿sabes? Ojalá fuera solamente ese problema. Se lo ha denunciado de un montón de cosas ahí, y en el informe que yo lo tengo, porque nosotros, y yo lo he pedido específicamente, delante del ingeniero Acli, que era el presidente de Yacimientos, que estaba presente en la reunión de directorio, yo exigí que se haga ese informe de auditoría. ¿Y sabes? ¿Qué decía el informe? El informe de que estos señores evidentemente han entrado de forma irregular a Yacimientos. Yo le preguntaba al gerente de YPFB Chaco, usted, sí, yo he entrado a trabajar, él ya trabajaba aquí cuando yo entraba a trabajar, era el gerente, la máxima autoridad técnica. ¿Y cómo lo han contratado? Han venido los señores de talento humano, se llaman, ¿no?, que se dedican a esto, y nos han explicado. Han dicho, señores, han venido, nos han traído estos documentos que no son muy, o sea, no son muy legales, si quieres, no siguen, digamos, un mínimo, qué sé yo, no te da garantías en realidad. Claro, no eran sólidos. No eran sólidos, sí, cualquier cosa, unos papeles. Y dice, sí, y bueno, tomen ustedes en cuenta que era hijo del presidente, ¿no? Entonces, ninguna gente se opuso. Claro. Nadie era capaz de decir, usted, ¿qué hace acá? Y no solamente eso, ¿no? Bueno, él llega ahí, se adueña prácticamente de YPFB, corporación de todo YPFB, hace su oficina en la oficina de YPFB Chaco, ahí en Equipetrol, y desde ahí ordenaba, mandaba y hacía todo lo que quería. Alquilaba aviones, ¿no?, para llevar gente a los pozos de Churumas, ahí en el sur de Bolivia, para hacer cambio de turnos. Entonces manejaba eso, abusaba de su autoridad, en otras palabras, ¿no? Y yo he tenido que no darles la razón. Yo he creído que era una falta de ética de la gente de YPFB Chaco, de los ejecutivos, pero básicamente el problema no estaba en Chaco, sino más arriba, que era Dorgatén. Dorgatén era socio de negociados, de viajes y de una serie de actos inmorales que han pasado, ¿no?, con los hijos de Arce, una relación entre Dorgatén y este hijo de Arce y algunos otros más. Y no me vas a creer, hemos estado 4 meses, yo me he peleado con otra gente que venía como representantes o asesores del presidente de Yacimientos, una abogada que es la dueña de Yacimientos. Y por mucho menos de lo que hoy nos está diciendo Jorge, Dorgatén y el Ministerio o Viceministerio de Comunicación ha cortado la publicidad, pero alguien decía Y de YPFB y la publicidad se cortaba, ¿no? Eso creo que ha quedado también en evidencia, ¿no? Sí. El cómo han manipulado con la publicidad. Sí, ante la menor crítica a ese medio se le saca toda la publicidad. ¿Sabes? Eso se llama abuso de autoridad. Es verdad. ¿No? Y perdón, recordemos que Dorgatén sigue prófugo, ¿no? Prófugo, está en el Brasil, prófugo, gozando de las mieles de la plata. Yo qué creo, raro que, no sé. porque Interpol funciona muy bien, y qué raro que no lo puedan encontrar, ¿no? Ahora, sí saben dónde está y está identificado todo, pero creo que ni siquiera hay de parte de Bolivia, creo que tiene
que tener un sello rojo, no sé qué, alguna cosa escuchó alguna vez de Interpol. No tiene nada de eso. O sea, no está siendo buscado. Entonces ahí no es Interpol, Sí, el es la sello rojo justicia. no funciona. Es la justicia, otra vez, que no está cumpliendo con Sí, el no procedimiento. funciona. Yo, Jorge, le quería preguntar por dos plantas que son procesadoras de petróleo crudo. Porque dicen, ¿por qué no se trae petróleo crudo? Porque hasta no hace mucho tiempo que Bolivia extraía su propio petróleo, lo procesaba acá. Y están esas dos plantas, una es la planta de Gualberto Villarroel de Cochabamba y la otra la planta Guillermo Elder Bell de Palmasola en Santa Cruz. Esas plantas ya no procesan crudo, no están funcionando. ¿Por qué no se trae petróleo crudo, que es más fácil? Mientras se busca la gasolina tradicional, o sea, ya refinada, se puede, no obstante, hacer órdenes de compra por petróleo crudo y se puede procesar acá, que además sale más barato, ¿no? Obviamente. Mira, el tema es de estas dos refinerías han sido reactualizadas, si quieres, o construidas, en el caso de Santa Cruz, puede ser también el año 1957. No, 1975, no es 50, es 75. 51 años. No, 75. Por eso, 25, 51 años. A hoy. Claro, casi, sí, tienes razón. Esa es la antigüedad de esa planta, de esas dos refinerías. Entre ambas tienen una capacidad de casi 50.000 barriles y un poquito más de proceso por día. Diario. 50.000 diarios, ¿no? De esos 50.000 obviamente podría sacar, y nosotros teníamos superávit de gasolina, nunca hemos tenido ni la remota idea de que nos íbamos a encontrar con una situación actual, ¿no?, de tener que comprar gasolina. Compramos gasolina de aviación, que es un octanaje de 110 octanos. La gasolina del auto es 75, 80, 90, son ciento y tantos. La gasolina de aviones vuela con esa gasolina. Ciento y tantos. Nunca mejor dicho. Claro. Sí, Claro, y esa verdad. es más cara. Es más cara, y nosotros no teníamos, o sea, nuestras refinerías nunca han tenido, digamos, la tecnología para procesar el petróleo y poder, el crudo llamamos también, el petróleo, y poder sacar una gasolina de esa calidad. El problema que nosotros hemos tenido de la gasolina basura no es gasolina basura, porque nadie hace gasolina basura. Lo que pasa es que el que ha denunciado esto ha sido Lupo. El ministro Lupo ha dicho, esta es una barbaridad lo que está ocurriendo en Bolivia, y te estoy hablando del mes de diciembre, o enero del año pasado. Él es el que ha denunciado esta barbaridad de la gasolina y de los problemas de yacimiento. ¿Qué denunció? Lupo. Que estaba contaminada, que la gasolina estaba que era una contaminada. gasolina desestabilizada. Eso fue lo que oficialmente... Era la primera dice, palabra, ¿no? Desestabilizada. ¿no? Después ya aquí el ¿Qué quiso decir con desestabilizada? Eso. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan ustedes los primeros días del gobierno de Rodrigo Paz? Han ido al Alto de la Paz con sus banderas bolivianas y han hecho adelante las cisternas. ¿Te El acuerdas? propio Rodrigo Paz haciendo Rodrigo pasar Paz, los exactamente. vehículos, sí, estaba Medina Mauricio Celi, Espinosa, hubo estaba gran euforia, el sí. presidente de Yacimientos, el Acli, estaba la chica, la Margot, no sé qué, Ayala, que era de Ayala. ANH, Sí. ¿no ve? Ellos estaban dando la bienvenida a los... Sí, lo recuerdo porque fue muy, ¿Te acuerdas? muy difundido y muy comentado. Y ok. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que han ido es sin plata, a las apuradas, porque eran los días del gobierno de... No eran los primeros días. Los primeros días, y él dijo, ¿no? Cuando no va a haber problemas, que vamos a tener gasolina, o todo. Bueno, van a querer comprar sin plata, van a querer comprar sin tiempo, ¿no? Y van a querer comprar sin saber, porque no sabían nada. No sabían nada. Entonces, les ofrecen, los mismos que trabajaban con el gobierno de Arce, les dicen, ven, mira, nosotros tenemos esta gasolina, te vamos a dar esta gasolina, ¿no? Pero no es de la calidad de la gasolina que ustedes compran. En vez de Claro, y dijeron, no importa, traiga. Exactamente. En vez de 85 solamente tiene 70, 75 octanos. Pero no hay problema, como ustedes le están mezclando con alcohol, entonces háganla El etanol. con etanol.
lo están mezclando con etanol. Funciona. Funciona. Métanle. Métanle esto. Y como ellos no sabían, porque no tenían conocimiento y no acababan de tienen entrar gente. al gobierno. Exacto, y compraron y trajeron esa gasolina. Dale. Esa gasolina, cuando le metiste ese alcohol, etanol se llama, evidentemente es un alcohol deshidratado que sale de la caña, ¿no? Y que se produce en Pero Santa la Cruz. gasolina tolera una Exactamente. un X porcentaje de etanol. Usted no le puede poner Lo 80% que de dé la etanol gana. porque el motor no arranca. Jorge, El entonces motor hace ellos lo que hace. sabían, porque lo Claro. primero que dijeron como gobierno es, esto es un boicot del movimiento al socialismo, de los funcionarios que estaban ya con Arce. Eso trataron de Lo inventar en dijeron yacimientos. 2 días, después no lo dijeron más. Claro, en yacimientos para, digamos, tener una respuesta. Y yo he hablado con Acli 2 veces nada más, no lo conozco tampoco. Y le he pedido a Ronald Zabaleta, que es amigo de ustedes, Sí, que es claro. doctor en química. El Ronald Zabaleta es Que fue doctor. ministro Fue de ministro hidrocarburos. de hidrocarburos. Le he dicho, a ver, explícame bien. Yo he trabajado 1 año en la refinería de Cochabamba, 1 año. Te voy a contestar después de las refinerías. Sé toda la historia de las refinerías. He trabajado 1 año. Entonces pedí a Ronnie que me explique, al Ronald Zabaleta. Me ha explicado el Ronald y yo se le he mandado eso. Y yo le pedí permiso al Ronald. Y ¿puedo mandarle esto al presidente de Yacimientos? Claro, le he mandado. Esta es la razón por la cual la gasolina está mal. Han puesto mucho aditivo, se llama. Han puesto mucho etanol. Solamente puedes poner un cierto volumen y si pones más... Eso es lo que crea esa goma. Exactamente, cenizas, goma y ha causado semejante barbaridad. Es decir, ¿sabes? Y ahí está la Claudia, al tiro se da cuenta, todos sabían, comenzando del Rodrigo Paz, del presidente, porque ¿quiénes han pagado el pato de la boda? Medinaceli y Acli. Han dicho, ellos son los responsables, los de yacimientos, que no han hecho bien las cosas. Lo que estaban comprando lo sabía Rodrigo Paz. Lo que estaban comprando lo sabía evidentemente Mauricio, Medinaceli, Acli y la chica. Ellos tampoco sabían técnicamente lo que estaban haciendo y no tuvieron el asesoramiento adecuado. Pero que el presidente de Bolivia no sabía, sí sabía. Sí sabía que estaban comprando una gasolina de esa calidad, no estoy hablando que se llama gasolina basura, estaban comprando gasolina de baja calidad, que llaman gasolina base, ¿no? Y que le tenían que poner aditivos. Lo que no sabían eran las consecuencias. Claro. La de presidenta, usar se refiere, Jorge, a la presidenta de la ANH, Margot Ayala, ¿no? Margot Ayala. Ayala, que ya no que está renunció tampoco. también. Claro. A ver, raíz de estas vamos a- cosas, sí. Vamos a recapitular un poquitito. A ver, el primer y gran problema de la gasolina es que se terminó el petróleo en Bolivia. No es que se terminó. En los pozos que había, no se hicieron nuevas exploraciones. Las nuevas exploraciones llevan muchísimo dinero para hacerse, ¿no? Y eso Pero se ha le hecho, pide tocayo. generalmente Se ha hecho. Se ha hecho exploración. Se ha hecho. Se ha hecho exploración. Que además se ha hecho, pero no se encontró. Eso es otra cosa importante. Muy importante Muy de decir. importante. Porque se ha publicitado mucho el hecho de que no se exploró. Sí se exploró, se exploró. pero no se encontró. Ahora, esto no quiere decir que no haya petróleo en Bolivia. Puede que haya, Exactamente, pero hay sí. que hacer nuevas exploraciones. Las nuevas exploraciones cuestan muchísimo dinero y las empresas extranjeras que lo hacen generalmente son renuentes a venir a decir, sí, mañana voy y empiezo a hacer, porque les cuesta mucha plata, mucha plata. Se ha gastado, hay empresas que han gastado 100 millones de dólares para hacer una exploración y no pasó nada. Entonces, eso es Más. o más. Este es el primer problema que hay. El segundo problema es que falta de dinero. No hay plata. ¿Por qué? Porque para ir a comprar afuera hay que poner dólares. No hay dólares. Se ha basado la compra en préstamos a organismos multilaterales, al Fondo Monetario o mismo al mercado secundario, que son los prestamistas. Sí. Esta es la verdadera Su negocio palabra. es ese. Su negocio es prestar. Por eso se pidieron 1.000 millones de dólares al 9.45, que es un disparate, y se van a devolver en 5 años 1.500 millones. Ese es otro problema, el segundo Sí. problema, el financiamiento. Y el tercer problema
que no lo conocíamos, nos lo dijo Jorge Telles fuera de micrófono, fuera de cámara, es que la mediterraneidad de Bolivia complica mucho. Esto nunca se habló. No. Es decir, el hecho de no tener un puerto para recibir directamente el petróleo de afuera, esto es un problema nuevo. ¿Por qué? Porque Bolivia nunca necesitó petróleo de afuera. No. Ahora lo necesita. Y eso es un tercer problema. ¿Por qué ese tercer problema? De la logística. Nosotros siempre hemos sido muy descuidados en Bolivia, ¿no? Muy descuidados. Antes nosotros compramos, como te les contaba, la gasolina de aviación. Se traía por ferrocarril. Les compramos también ahí a los chilenos, a los de Copec. Y Chile no produce un barril de petróleo, ¿no? Sin embargo, ellos nos venden. Paraguay tampoco produce, no, pero sin embargo Paraguay no tiene petróleo, claro. nos revenden. Tenemos Por que nuestra comprar situación así. geográfica. Sí, claro. por nuestra Compran situación. ellos y nos venden a nosotros. Se traía por ferrocarril desde Antofagasta. La ¿De qué gasolina año aviación. estamos hablando? 1960. Mi papá era el responsable de los envíos de gasolina de aviación desde Antofagasta. Tengo 3 hermanos que han nacido en Antofagasta. Jorge, ¿sabías que la ferroviaria andina también está haciendo ese trabajo? ¿Qué opinas de eso? ¿Ahora? Porque se ha anunciado, sí, Sí, se ahora, ha anunciado hace poquito. este transporte. Claro, sabes, esta Andina fue comprada por Cruz Blanca, que es una empresa chilena, ¿no? Chilena, Cruz Blanca se llama. Ellos compraron las acciones En su momento. en su momento, cuando hubo la capitalización de Exacto. Sáenz de Lozada, ¿no? Y destruyeron también el asunto de los ferrocarriles. Luego está la participación de Carlos Gil también. Exactamente, el venezolano, ¿no? Sí, paraguayo-venezolano. Paraguayo-venezolano. Y se partió la rama andina y la rama Oriental. ¿no? La rama andina se han robado hasta los rieles, ¿no? No hay ni rieles, han levantado los rieles que había a Cochabamba, ya no aquí funcionábamos, desde La Paz subías al Alto por tren. Yo he viajado por tren aquí a Cochabamba, a Antofagasta varias veces, desde la estación central, subías, creo que tardaba 1 hora ahí, un ferrocarril, hasta Estación el Alto y del Alto hasta Viacha. Hay que recordar que una parte es privada y la otra es estatal, ¿no? Ahí, estos de Cruz Blanca, pero han manejado, los chilenos siempre han hecho algo, cualquier cosa, si perjudica a Bolivia, bien, la hacen. El último escándalo de las narcomaderas, ¿has visto semejante escándalo que se arma? Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mala voluntad de parte de los chilenos. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Qué está hablando el ministro? Otra vez dice, no se puede descargar los buques con gasolina porque ha subido la marea. El oleaje. El oleaje, hay Claro. oleaje. Eso ocurre una vez al día, Ese todos es el los cuento días. de siempre, ¿ah? Desde Dorgaten empezó a hablarnos del oleaje. Dorgaten. Sí. Él ha comenzado. Entonces te das cuenta de que de esa mediterraneidad no solamente nos ha aislado del mundo, sino que nos ha perjudicado en todo. Pero y Siempre este transporte ahora, por cisternas, no lo podemos hacer por ductos, porque tenemos el año 1900, en el gobierno de Paz Extensor, del MNR, 1952 ha sido la revolución. Esto debe ser el año 1955 o 57. Se hizo con una empresa americana, William Bradley, creo que se llamaba, el ferrocarril, digo, el gasoducto, no el gasoducto, el oleoducto, porque el oleoducto lleva petróleo, el gasoducto lleva gas. Y hay otro tipo de tubos que se llama propanoducto o poliducto, que llevas otro tipo de derivados de petróleo. pero Jorge, acuérdate que cuando vinieron los bloqueos, cabalmente se decía que la gasolina no podía ingresar por los bloqueos, y aquí interviene Ferroviaria Andina, creo que es la Andina, ¿no? Andina, hace de este lado. Esa es una buena salida. Es un pretexto, primero a la mala planificación, ¿no? Segundo, es un pretexto porque no solamente es el problema de que no hay gente capacitada que pueda pensar y pueda sentarse con un lápiz y un papel y hacer un proyecto, un programa
hacer una estrategia. Es un problema porque no hay plata, es un problema porque no hay tiempo, es un problema de un montón de maneras, y para comenzar tienes que traer en cisternas, porque nuestro tubo que es del año 55, ¿te imaginas? Son 100 años. 55, sí. 71 años. 71 años. O sea, ¿el tren no puede reemplazar la cisterna? No, claro, pero de Arica no, porque es muy parado, pero de Antofagasta sí. De Antofagasta sí, podrían traer de Antofagasta hasta ¿qué se llama? Hasta aquí a Sencata, pero el problema es de que nuestros tanques de almacenamiento están en Arica. En Arica tenemos 2 tanques gigantes que son los más grandes que tiene Bolivia, están ahí, en Arica. Entonces no hay solución. No hay. La forma es, digamos, utilizar el oleoducto al revés, ¿no? Porque nuestro oleoducto ahora viene de donde sea Sica-Sica, y Sica-Sica hasta Arica, Sica-Sica 3.600, 3.700 metros, hasta Arica 0 metros, y ahí están tus tanques y ahí realmente hace esto, pero ¿no? es de Bolivia hacia allá, porque nosotros en alguna oportunidad, no me vas a creer, hemos exportado petróleo, hemos vendido petróleo, hemos exportado petróleo, y lo exportábamos por Arica, y almacenabas en esos tanques. Hay una otra posibilidad, que sería traerlo directamente de Vaca Muerta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que construir un oleoducto. Creo que el argentino nos quiere vender de Vaca Muerta. No, porque vos te eliminarías para siempre el transporte con un oleoducto. Ahí ya una vez que está conectado pongamos hasta Yacuiba, baja la palanca y empieza a pasar el petróleo, y no hay buque, no hay camión, no hay nada. La pregunta, yo voy a hacer la pregunta que todos están haciendo. ¿Cuál es la solución, Jorge? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es? Y sencillísima. A ver. Y sencillísima. A ver. Primera solución, y hemos dicho, o sea, no podemos seguir viviendo en que vamos a tener que prestarnos plata, ir a buscar, ir a comprar. Eternamente. No, claro, internamente es la solución. Externamente la solución es enorme. Hay estas empresas, Trafigura, Vitol y demás, son de nivel mundial. La oficina central de Trafigura, ¿sabes dónde es? Es en Indonesia o en Singapur, no es Indonesia, es en Singapur. Son empresas monstruo, a nivel mundial ellos trabajan. No son cualquier pichiruchada, no es. Son grandes. ¿Esa para qué? La que es la intermediaria, el trading que se llama. Sí, el trading. ¿No? La que nos vende, esta, Vitol y demás. Entonces, porque no es que salga de Singapur el petróleo. No. Ellos tienen su oficina central, ¿no? Como decir, y asimismo tienen su oficina central en La Paz. Estos tienen en Singapur. Los otros son Vitol y demás. Entonces, afuera hay soluciones y cualquiera nos puede vender. Cuando ha subido el gobierno de Evo Morales el año 2006, ¿cuál era cómo nos abastecíamos? Teníamos problemas, desde hace muchos años tenemos problemas de abastecimiento de diésel, porque nuestro crudo, nuestro petróleo siempre ha sido muy liviano, ¿no? Muy lindo nuestro petróleo, pero no sirve para hacer algunos productos como por ejemplo el diésel. Entonces comprábamos diésel. El Chávez era presidente de ¿qué se llama? De Venezuela. Más o menos durante un año y medio nos ha mandado diésel así prácticamente gratis. No vas a pagar cuando puedas, ¿no? Y bueno, solamente vas a pagar 25% y el resto que entre a las cuentas del lotario. Y hoy, Jorge, si hay que darle una recomendación para irnos ya en una línea al gobierno, ¿qué dirías? ¿Qué les diría? Primero, ya sabemos el asunto que hay que hacer exploración y ¿sabes de dónde podemos partir? Primero, tenemos que ver si es verdad o es mentira lo de Mayaya, aquí en el norte de La Paz. Primer punto. Primer punto, inmediatamente yo ordenaría, y yo cuando he estado ahí en Santa Cruz, con los de IPFB Chaco, les he dicho, vamos a hacer un plan de gobierno, un plan de trabajo para IPFB Chaco, hecho. Hay que ir inmediatamente a perforar a Mayaya, pero no, el gobierno no da plata, pero no tiene plata, pero ustedes me han dicho aquí que ustedes tienen plata. Entonces esa plata hay que utilizarla y hay que perforar Mayaya para salir de las dudas de una buena vez. ¿Y después?
O sea, si hay petróleo, o gas, Se soluciona. arreglas un montón de cosas. ¿Y si no? Y si no, eso que estás hablando de Vaca Muerta no es una mala idea. Nosotros, inclusive, hay ya... Nunca más pagas el transporte. No, tenemos el gas, o sea... ¿Y con qué pagamos? Con el Porque conducto de gas no se puede. Claro, pero no solamente tenemos un gasoducto con la Argentina, tenemos también un poliducto con la Argentina. Solo que es al revés. Justo. Ahora nosotros tendríamos que pagar a los argentinos. claro. Pero no importa, porque vos petróleo vas a tener que comprar. Pero el tema es eliminar el tema ese del oleaje que inventó Dórgate. Sí. Vos bajás la palanca y te empieza a pasar. Yo bajo la palanca porque ya tengo que irme al homenaje tema? a Guido Arce. No, porque vas a volver, Jorge. Muchas Vamos a gracias. volver acá Sí. porque quiero terminar de entender este tema que es urgente. Que Eso. sea el capítulo de esta semana. Pero, sabes, querida Claudia, y sabes, querido Jorge, soluciones hay, y no difíciles, pero para eso necesitas gente que piense, gente que su trabajo sea pensar. Yo propongo que Encontrar la soluciones, siguiente así vez como nos tú dediquemos preguntas. a las soluciones. Claro. La siguiente vez que venga Jorge Telles. Con mucho Muy gusto. bien. A Vamos a órdenes. solucionar acá. Gracias, Jorge. Hay soluciones, Tocayo, Gracias, Jorge. hay solución y no son difíciles. Por eso nos vamos a dedicar a este tema en La Guarida. Bueno, tenemos que decirle hasta siempre a Guido Arce. Se le va a hacer un homenaje, un intelectual, un creador desde el teatro. Verónica Armaza está ya en La Guarida y hablamos con ella enseguida. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASA. Esta entidad. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, este es otro momento, Bonnie and Clyde, otra vez las amistades y las lealtades, y vaya que fue amistoso y leal con el país Guido Arce, un intelectual, un hombre de teatro, un hombre de letras, un hombre de amor. Estoy junto a Verónica Armaza, su compañera, que por supuesto que es el principal motor para hacerle un homenaje póstumo y la tranquilidad de que lo hemos homenajeado en vida también, ¿no, Vero? Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Mira, el año pasado vinimos con Guido precisamente para el encuentro. Qué bien de la Teatro pasamos Breve. acá, ¿no? Sí, fue una conversación muy linda y con ¿Verdad? Jorge, tú y yo acá. Fue ¿Verdad? muy linda, realmente. Y se mostró que realmente es un hombre de teatro lúcido hasta el final de sus días. Yo me acuerdo que Guido nos contaba que no veía el teclado y era un tema para seguir escribiendo. Ese era el tema, porque él siempre activo, lúcido, creativo. El problema era el teclado, ¿no? A ese Exacto. nivel produjo, ¿no? Exacto, la vista, ¿no? Que le empezó a fallar. Y bueno, como tú dices, su lucidez ha sido hasta el último momento, ¿no? Pero también era un loco, ¿no? Un loco del teatro. Él, yo te puedo decir que sus últimos días la pasó como un Quijote. Fue ¿Por como qué? un Quijote, ¿no? Porque él fue
como luchando contra los molinos y se imaginaba, empezó a recordar cosas, episodios de cuando era joven, cuando él empezaba a trascender, empezaba a recordar la época de la dictadura, sus épocas en Francia, o sea, sus amigos del teatro. Empieza a revivirse todo. A revivir, ¿no? Y era como Don Quijote. ¿Qué le pasó, Vero? ¿Qué tenía, Guido? Bueno, ya la salud se le complicó, ¿no? Y aparte de la vista, él tenía un problema con los pulmones, ¿no? El haber fumado tantos años también ocasiona un problema los pulmones, y eso se lo fue agravando. Después vino el hígado, el riñón, después vino un montón de cosas que se le fueron complicando, ¿no? Y yo creo que él me dijo antes, ¿no? Yo ya pronto, decía, ¿no? Yo ya pronto, pero Guido, tú todavía tienes que dar más. No, yo ya sé, decía, ¿no? Se sentía como al final, ¿verdad? Sentía, y yo creo que él también cumplió con sus metas, porque mira que esta puesta en escena de Marat Sade, que la tuvo desde cuando él estudiaba en Francia, en París, cuando se encontró con Peter Brook, le dijo que iba a montar esta obra, y él decía, la tengo que montar, porque ese ha sido un desafío. Y de hecho cuando vinieron a propósito de eso. Exacto, ¿no? La promocionamos acá. Es verdad. Y mira, este año la homenajeamos con esa obra porque era su propósito, ¿no? Esta obra de Marat Sade obviamente incluye muchos actores, casi como 40, 50 actores, y músicos, porque viene con música. Y es muy compleja porque fue llevada al cine también, ¿no? Pero me pidió que haga la adaptación, le hicimos la adaptación, y de acuerdo a su puesta en escena, se pudo realizar esta puesta en escena. Hay un video que tenemos, a ver si lo podemos recuperar al equipo de La Guarida. Tenemos un video de Guido Arce que me gustaría volver a compartir con ustedes para recordarlo. Qué bueno tener la tecnología, ¿no?, para revivir estos momentos. Enseguida vamos a tener el video, me avisan cuando estén listos. Ahí está, vamos a ver el video. Estos últimos años. Este es mi sombrerito tradicional de estos últimos años. La nave llegará cuando las sombras calcinadas del mediodía finjan el caracol, que se repliega para considerar húmedo y secreto las imágenes de su ámbito en reposo. Oh caracol, abominable tronar de cuernos. Allí mora, legítimo habitante, esa pesadilla de mis sueños, minotauro insaciable. Allí duerme y medita las puertas del futuro, el hijo de una reina ilustre, prostituida. Todo remomesco, toda bocina mujer. Allí queda el rey. Aquí por hoy día estoy yo. Ahí está el video que ha sido música con una composición que me encanta, y me encanta que se la hayan dedicado a Guido Arce en este video, porque es una composición del belguísima Jacques Brel, La Quête, que es la búsqueda, ¿no? Es una composición hermosa, a mí me queda en la mente
este pedacito que dice soñar un imposible sueño, como el Quijote, de hecho forma parte del musical El Quijote de la Mancha, ¿no? El soñar y luchar contra todo y soñar lo imposible. ¿Eso es lo que hizo Arce? Eso es lo que hizo, es su legado que nos ha dejado, ¿no? Por eso su palabra, pese a todo, pese a todos, con lo que hacía el encuentro, nos ha motivado, ¿no? Y nos ha llegado muy a fondo, porque Guido era un Quijote que luchaba contra los molinos, y nosotros éramos su Sancho Panza, ¿no? Cada uno siguiendo sus locuras. Y realmente, bueno, el fanático de Jacques Brel... ¿Le gustaba Jacques Brel? Mucho, era uno de los más grandes fanáticos, tiene toda la colección de Jacques Brel, y él todo el tiempo, quien iba a su casa, siempre te hacía escuchar Jacques Brel. ¡Qué barbaridad! Y te lo interpretaba, Verónica, lo mostraba. Habíamos hablado y quedó una cena pendiente. ¿Cómo me perdí de esa cena con Guido Arce para poder intercambiar canciones y pedazos de Jacques Brel? Por eso creo que nos tiene que quedar la lección de que es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Y yo me perdí mi cena con Guido Arce. Lo que no nos vamos a perder es el homenaje. Estábamos mostrando un afiche porque como estamos siempre acá, yo creo que hay un después de esta etapa física. De hecho debe estar sentado ahí debe estar sentado Guido, riéndose de nosotras y de mí, de haberme perdido esta cena, Guido. Y yo creo que es un buen momento para decirle cómo lo admiramos, todo lo que nos ha dejado. Hay un afiche, porque Verónica decía es el motor de este homenaje. ¿Podemos ver este afiche, porfa, para hacerle este homenaje mientras Verónica nos cuenta cómo lo vamos a hacer? Bueno, como tú has dicho, esta manera con la canción refleja precisamente lo que Guido ha sido en este mundo, su vida, ¿no? Una lucha constante. Y nosotros queremos homenajear, precisamente estamos, aparte de preparar, digamos, un video con palabras de tantas personas que han compartido con él desde el teatro, desde la política, desde lo social, desde distintas perspectivas. Tenemos también este tema, ¿no?, que queremos dedicárselo, Un sueño imposible, que va a ser interpretada por el tenor Fernando Flores. ¡Qué hermoso! Y acompañado por Héctor Osaki, ¿no? ¡Qué belleza! Ahí está, este es el homenaje póstumo al maestro Guido Arce. Esto desde el pequeño teatro. La directora está acá, Verónica Armaza, y es un día en el que lo acompañaremos este viernes 24 de julio a las 19:30, mañana a las 19:30. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, y la entrada es gratuita. ¡Qué maravilla! A las 19 horas, Teatro Municipal. A quienes estamos más lejos del centro, hay que decirles acérquense. Ayer yo tuve que salir de mi casa como a las 4:30 para llegar al Teatro Municipal, porque había la presentación de la Misa Criolla, que ha sido una invitación para la paz de parte de la Embajada de Argentina, volvernos a presentar esta Misa Criolla del compositor Ariel Ramírez, argentino. Y bueno, todo esto para decirte que tuve que volar y salir temprano, pero qué alegría llegar al centro, caminar por la Plaza Murillo, caminar hasta el Teatro Municipal, y cuando ya llegué y me llené de esa Misa Criolla, dije, qué bueno que vine al centro y qué bueno que vine al Teatro Municipal. Así que eso mismo me tengo que decir mañana viernes, subir, quienes estamos en la zona sur, al Teatro Municipal. Si usted está en el Alto, bajar al Teatro Municipal y decirle a Guido cuánto lo queremos y cuánto lo admiramos. Decirle, porque está, te reitero, entre nosotros, y debe estar sentado aquí en esta silla, en esta guarida, que ha sido su guarida también. Su guarida siempre ha estado en tus programas, promocionando el encuentro de teatro breve. Gracias más bien por eso. Al contrario. Y realmente, o sea, su legado sigue. Estamos con 43 puestas en escena en el encuentro de teatro breve. Hemos empezado el 11 y terminamos este domingo. Y cada noche, cada grupo le dedica, ¿no?, un espacio a Guido, un pensamiento. Excelente. Y tenemos el teatro completo, lleno. Hoy día estamos en el Teatro de Cámara. Los grupos que han ingresado son elencos jóvenes en su mayoría.
todavía chicos que inician de nuevo unidades educativas, muy lindo. Y realmente ese es su legado que ha dejado. ¿Verdad? Y creo que es un logro el tener jóvenes vinculados al teatro, porque sigue siendo un sol que desde el que se irradia el arte, ¿no? El teatro es madre, ¿no? Exacto, y eso es lo que ha dejado. Es una cuna, ¿verdad? Exacto, y entonces esto continúa, no queda ahí, y su sueño, como él decía, el encuentro de teatro breve no morirá con él, ¿no? El encuentro de teatro breve seguirá, y eso es lo que él siempre ha querido. Entonces esto tiene que seguir con nosotros y nosotros, los grupos que estén, tienen que llevar adelante este encuentro. Un gran orador también, lo recuerdo como un gran orador, un permanente actor. Yo creo que siempre estaba actuando, siempre actuamos en verdad, pero Guido lo hacía con maestría. Así que vaya mañana al Teatro Municipal, y si realmente quiere rendir un homenaje, vaya al teatro a ver las obras del pequeño teatro, de cualquier grupo teatral. Es el mejor gesto de agradecimiento a Guido Arce. Gracias, Verónica, y si queremos hacer alguna invitación más específica sobre las siguientes presentaciones del pequeño teatro, ¿cuáles son las siguientes citas? Bueno, mira, estamos con el encuentro de teatro breve. Hoy día estamos en el Teatro de Cámara, la entrada es gratuita a todos el encuentro. Mañana estamos en el Teatro Municipal con el homenaje a Guido, y el sábado y domingo Teatro de Cámara. Ya concluimos el domingo a las 18 horas comenzamos. Teatro de Cámara también en el Teatro Municipal, también en el Teatro Municipal, que ese ha sido un proyecto de Guido, entonces es el espacio del encuentro de teatro breve, ¿no? Porque es muy íntimo, breve, las obras breves, y ese espacio él lo motivó para que sea un teatro de cámara. Entonces, más aún, cerrar ahí el encuentro el 26, hemos estado 16 días con este encuentro y todas las noches llenas. Realmente estamos muy contentos con este encuentro y la respuesta del público y la respuesta de los elencos. Realmente que 43 puestas en escena es muchísimo. Entonces hay ganas, hay mucha motivación por los jóvenes, y eso nos motiva, y yo creo que Guido ha dejado eso, y es lo más grande que te puede pasar, que continúe tu sueño, ¿no? ¿Se fue tranquilo? Sí, yo creo que Guido, bueno, la enfermedad y todo esto que es por físico, supuesto. Pero él me dijo, ya cuando estaba mal, me dijo, hemos hecho muchas cosas. No, yo le dije, sí, Guido, has hecho muchas cosas. Le he dicho, es grande lo que hace. No, juntos, me dice, hemos hecho muchas cosas. Qué lindo. ¿No? Entonces, yo creo que él ha tenido un momento de poder trascender, pero con sus recuerdos, ¿no? Por eso yo decía, él fue un Quijote, y se fue también como un Quijote. Y fue así como en Jacques Brel, o sea, como en la última canción. Por eso la Quête le dedicamos, porque él todo el tiempo nos hacía entender. O sea, nos decía, esto quiere decir, y no le entendíamos hasta que se fue. Y el día que se fue, recién comprendimos y dijimos, eso era lo que nos quería decir, y por eso les dedicamos. Como dice esta composición, ¿no? Soñar un imposible sueño. Sí. Esta tiene que ser nuestra búsqueda siempre, ¿no? En la Quête. Sí. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para compartir también el homenaje que se ha hecho a Pepe Ballón. Tengo en el refrigerador, chicos, el pedacito de video, no sé si lo tienen a mano para poder compartir con las amigas y los amigos. Se ha hecho un homenaje también a Pepe Ballón después de una partida que nos ha dejado huecos, ¿no? En las peñas, en el arte, en algo muy valioso para las noches paseñas, ¿no? Lo que atesorábamos en las peñas. A ver, escuchamos un poquito. Hemos querido rendirle este homenaje a este precursor de la cultura, imprentista, ajedrecista, y está un pedacito chiquitito de lo que se vivió en este homenaje. Estaba presente Leni Ballón, hija de Pepe, también lo queremos recordar. Estos hombres como Guido Arce, Pepe Ballón, que nos han llenado en la ciudad, en el país. Pepe Ballón, no sé si te acuerdas tú, Vero, eres más joven, pero él ha sido un motor, ¿no? En la Peña Naira, ha sido un motor del arte, de la música, y creo que es justo recordarlo, reconocerlo, ¿no? Porque ¿qué somos sino lo que nos han enseñado, ¿no? Es importante, ¿no? Porque
A veces nos olvidamos, no tenemos escrita nuestra historiografía de nuestra cultura, nuestro arte, nuestro teatro, y es importante recordar, ¿no? Porque las nuevas generaciones no conocen. Por eso creo que es importante realizar, digamos, ¿no? Estos eventos de homenaje para que las nuevas generaciones conozcan quiénes han sido los precursores, porque era muy difícil en ese entonces, ¿no? Y recordar de dónde venimos también. Exacto. Vas a escribir ahora, Verónica, hay una historia no escrita, que es la historia de Guido Arce. ¿Vas a escribir? Sí, creo que le debo eso. Son cosas, él nos ha dejado como misión. Nosotros le llamamos este evento Misión Guido Arce, porque nos ha dejado ciertas cosas para cumplir, ¿no? O sea, no se fue así nomás, tenemos que cumplir ciertas cosas. Y sí, una de eso es escribir no tanto su biografía, pero la historia del pequeño teatro, ¿no? La historia del pequeño teatro, que él pudo hacer algunos programas, tenías, ¿no ves? Sus programas. Totalmente. Y ahí pudo contar un poco cómo inició el pequeño teatro, quienes conformaron en un inicio, y estamos escribiendo la historia del pequeño teatro, la biografía de Guido Arce, porque tiene que quedar la memoria para que esté presente siempre ahí, ¿no? En un libro, en una memoria también digital, para que pues, las próximas generaciones conozcan. En el caso de Guido Arce hay que recuperarlo en la escritura, por supuesto, su vida, su trabajo, desde la escritura, desde el registro, desde la música y desde el registro audiovisual también, ¿no? También las películas que él ha hecho, la música, en Francia él se dedicó a la música, ¿no? Tenía su grupo Yatiri, la mayoría acá no conocemos, pero él tenía su grupo Yatiri, allá formaba niños en escuelas, ha formado un montón de gente, ¿no? En teatro y música boliviana, pero música boliviana. Teatro, música, el gran mundo de las letras, creo que ha sido un intelectual completo, ¿no? Porque además se ha pronunciado también políticamente, como esos intelectuales de ayer, ¿no? Exacto. Que estaban comprometidos ideológicamente, políticamente, literariamente, poéticamente, y en el caso de Guido también desde el teatro, desde la música, un intelectual completo. Ha sido un intelectual completo y ha estado en la fundación del Banco Central, precisamente en su última etapa, ¿no? Cumpliendo esta función pública, que él detestaba la función pública, pero creo que era una manera de poder realizar algunos sueños, ¿no? Que se podían hacer. Y ahí están, ¿no? Ha incursionado el teatro dentro de los concursos que maneja ahora la Fundación, varios proyectos que siguen, el Archivo Nacional que se vaya a reinaugurar, montón de proyectos. Entonces creo que ha sido momentos precisos en su vida, y como todo tiene su tiempo, creo, para cada persona, y cada uno tiene una misión, ¿no? Y creo que Guido cumplió su misión. Ha cumplido su misión. Gracias, Verónica Hermaza. Te tendremos acá a menudo porque sí, el teatro sigue y la misión sigue. Muchas gracias por estar en el programa y por haber construido con Guido también, ¿no? Creo que hay que agradecerle, y al mismo tiempo hay que tenerlo presente cada día, ¿no? En nuestras vidas. Muchas gracias, Claudia, porque siempre nos acompañas en el encuentro de Teatro Breve. Cada julio te visitamos y esperemos que sigamos siempre así, que con la ausencia de Guido esto no vamos pare. A seguir. Me perdí la cena con Guido, no me voy a perder un trago contigo, Verónica. Exacto, nos debemos eso. Y una charla. Y una larga charla, y la cena también. Bueno, nos vamos porque hemos cumplido con el tiempo. Gracias por habernos acompañado también en esta hora que ha sido muy interesante. Jorge se fue a hablar de las plantas de separación y de procesamiento de hidrocarburos. Nosotros nos vamos a ver mañana en el Teatro Municipal a las 19 horas a decirle: Guido, siempre estás con nosotros. A Guido Arce también nuestro homenaje. Nos vemos mañana a esta misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de
Chicana.